No llegan. Tenemos pendientes, Héctor. Sí nos dejó investigar a 3 científicos que hayan conseguido el premio Nobel, ¿Qué científicos qué? que hayan logrado conseguir el premio Nobel. Ah, correcto. ¿Ya tienes algunos? Sí, Vamos a esperar a ver. ¿Cómo qué nombres tienes? Ahí viene Lucía. Herman Smith Fisher, William Ramsey Sí, y Linus Pauling. muy bien. Ahí está Lucía. Hola, profe, buenas Hola. tardes. ¿No trabajaste? ¿Mande? ¿No trabajaste? Sí, Muy bien. Ahí viene Pau. Pau. ¿Cuántos Nobel investigaste, Lucy? 3, profe. ¿Nombres? Sí. ¿Como Ah, quién? Emil, Theodor, Iván Petrovich y Ronald Ross. Muy bien. ¿Y Pau, no sabes cuáles investigó? No, profe. Hola maestro, buenas tardes. Hola, ahorita nos va a decir. Sí. ¿Cómo quién investigaste, Pau? Will Conrad, Arthur McDonald y Donna Strickland. Muy bien. En lo que llegan, déjenme pasar listilla. Sí. Nadie. Ahí está Lucy. Lucy y su Bien peinado. peinada yo. Sí. ¿Está echando pedradas o qué? Sentí un rocazo, sin ser campal. Muy bien. En lo que llegan los hermanos, ¿quién quiere empezar? Nos queda una semana de clase y la otra es de exámenes. Sí sabían, ¿verdad? Sí. Sí, Esta semana de clase y la siguiente sus exámenes y ya terminamos el cuatrimestre. ¿Ustedes ya salen o les falta otro? no, ya, bueno, yo ya sabes. Y Pau, Salimos este viernes, ¿no? no, pero digo, ¿ya terminan la prepa o todavía no? ¿O les falta? Sí, profe, ya la terminamos, ya es el último cuatrimestre. Ah, muy bien. Con razón Lucy trae una sonrisota ahí. Sí se pudo, sí se pudo. ¿Ya llegó Fernando Emanuel? Sí, hola maestro, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar, pues, un valiente que quiera empezar. Primero un científico y luego otro alumno lee otro y así nos vamos. Yo, A ver, Hernán Smith Fischer, un químico alemán, descubridor del barbital, primer somnífero del grupo de los bar- barbitúricos, fue ganador del barbitúricos. premio Nobel en 1902. Nació el 9 de octubre de 1852 en el Imperio Alemán. Falleció el 15 de julio de 1919 a los 67 años en Berlín. Es conocido por sus estudios de los azúcares y purinas. En sus investigaciones demostró que las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos y que las acciones de las enzimas es específica y afectando la
hidro- hidrólisis de las proteínas complejas en aminoácidos. Entre su trabajo eh, sobre los lúcidos, Luz. lúcidos, Ok. determinó la estructura molecular de la glucosa y la fructosa. Muy bien. A ver, antes de seguir, ¿alguien de ustedes sabe la historia de los premios Nobel o por qué surgen? ¿O por qué se llaman así? ¿No tienen ni idea? Pues lo único que No. sé es como que se les da a la gente que se destaca en alguna rama, como está el premio Nobel de Física, de Química y el de La Paz. Pues se les da Ok, como al más destacado en esa área. muy bien. Fernando, ¿tienes alguna idea de cómo surgen o por qué? Pues no tengo idea. Lo que pasa es que había un personaje en Suecia llamado Alfredo Nobel, que era entre científico y otras cosas. Y Alfredo Nobel tenía dinero y un buen día, entre otras cosas, inventó la dinamita, no la sonora, el explosivo. Y pensaba usarlo para el bien, para algo positivo. Pero se dio cuenta que su invento se empezó a utilizar en la guerra, esa dinamita, y a causar muchos males, entre ellos demasiadas muertes. Entonces, ¿qué pasó? Que se arrepintió de ese invento, se sintió mal y para remediar un poco la situación, propuso que cada año se le diera un premio Nobel, así se llama por el apellido de él, se llamaba Alfredo Nobel, el que inventó la dinamita. Entonces él propuso que cada año se le diera el premio Nobel a científicos que descubrieran, inventaran, realizaran algo para el bien de la humanidad. Una medicina, un invento, por ejemplo, los rayos X para las radiografías, el premio Nobel de la Paz. Entonces él su fortuna la invirtió, creo que en un banco, y es lo que le dan a los premios Nobel. Los intereses que generan en un año, esa gran fortuna que dejó, esos intereses, como son muchísimos, se reparte cada año en una ceremonia allí en Suecia con el rey, porque ahí tienen reyes en vez de presidentes. Y cada año los que ganan el premio Nobel de literatura, de física, etcétera, lo reciben ahí a manos del rey y les dan su cheque por la cantidad, que es muy buena cantidad, de los intereses que genera la fortuna. Y luego cada año otra vez, los intereses que se van juntando, esa fortuna ahí se queda. Los intereses que se juntan en otro año se le reparten a los nuevos ganadores del premio Nobel. Aquí en México tenemos 3 premios Nobel. ¿Sí sabían eso? ¿O no? No. Uno de literatura, uno de química y uno del premio Nobel de la Paz. Y ese es el origen de los premios Nobel. Por Alfredo Nobel, que inventó la dinamita y se arrepintió porque se empezó a usar para mal, como explosivos en las guerras, creando mucha matazón de gente. Muy bien, ahí está la participación de Héctor. ¿Quién más quiere leer algún Nobel que investigaron? Yo. Yo, profe. Que al cabo todo el mundo va a leer. A ver, Primero Lucy. Luchi, ¿en el cielo de qué? Ya se lo olvidó. Lucy, ¿en el cielo de qué? No sé, no me acuerdo. Sí, de diamantes.
Ah, Canción de los lo voy a Beatles. apuntar, es que soy muy olvidadiza. Lucy in the sky of diamond. Vamos a leer. A ver, Iván Petrovich Pavlov fue un fisiólogo muy conocido por sus experimentos con perros, que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico o pavloviano es el tipo de aprendizaje asociativo más básico en el que un organismo responde a un estímulo ambiental, originariamente neutro, una respuesta automática o refleja. Los descubrimientos de Pavlov se estudian en todas las universidades de psicología y ciencias de la educación. Ganó el premio Nobel 1904 en fisiología o medicina por sus experimentos con perros. Sí, él hizo estudios muy interesantes sobre el condicionamiento estímulo-respuesta. Si yo le doy un estímulo a un animal, a un ser humano, me va a dar una respuesta, un reflejo. Él hizo muchos experimentos con ratas y demás. Por ejemplo, se utiliza mucho en la publicidad, en la mercadotecnia, despertarnos a necesidades que no tenemos con satisfactores que no son reales. Por ejemplo, muchos productos que nos quitan el hambre y no son en realidad alimentos. Él hizo experimentos con perros. Dice Lucy que experimentaba con perros cuando tocaba una campanilla y mostraba alimentos a los perros y estos con el hambre babeaban. Y luego otra vez el estímulo era la campanilla, la carne, y la respuesta era el babear cuando la veían. Ya después tocaba la campanilla y aunque no hubiera alimento empezaban a babear. Al oír el estímulo, la respuesta. Así es en la mercadotecnia, cuando vemos comerciales, aunque no tengamos ganas de algo, nos llega el estímulo y la respuesta es que lo compremos. Se hacían experimentos muy crueles con animales antes. Uno de los espectáculos, de tal Baruch, después de 3 horas, uno de los espectáculos que tenían los circos eran las ratas que bailaban y la gente, ay, mira qué bonito bailan las ratas. Sí, pero a ver cómo las entrenaban. En una plancha de hierro metían ratas, obviamente encerradas, subían la temperatura y se empezaban a quemar las patas y empezaban a brincar del dolor. Unido a eso, ponían un disco con música bailable. Terminaba el experimento. Luego otra vez metían a las ratas, subía la temperatura, ponían el disco. Las ratas no bailaban por la música, bailaban porque les quemaba lo caliente. Y así repetían el experimento. Las volvían a meter, se quemaban las patas, ponían el disco. Entonces, ¿qué iba a pasar después? Que cuando metían a las ratas, aunque ya no calentaran el agua, la plancha, al oír la música, ¿qué iban a hacer las ratas? Saltar. Saltar, brincar. Así es. Entonces la gente ya cuando veía, ay, mira qué bonito bailan las ratas cuando oyen la música. Esos son los estímulos respuesta de Pavlov. Las ratas estaban entrenadas, cuando oían la música, asociaban la quemadura de las patas, aunque ya no hubiera temperatura elevada, empezaban a brincar y parecía que estaban bailando al ritmo de la música. Y así nos acondiciona a nosotros para que compremos cosas que no necesitamos con los comerciales. Compra, 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 vístete bien, luce, estrena. Son verbos que nos dan órdenes. Vean qué tipo de verbos se utilizan en los comerciales. Vaya, compre,
adquiera. Es una orden. No te están invitando, te están ordenando. Adquiera. Así a la brava. Eso es lo que Lucy explicó ahorita con su científico Pavlov. Sigue la lluvia de puntos. ¿Quién más sigue? Profe, Yo. ¿Eh? Ah, no, Paulina. ¿No? ¿puede ser sobre alguien que ganó el Premio Nobel de la Paz? Claro, claro. ¿Sí? Claro. Sí, Ah, sí, bueno. sí. El Dijimos que, 17 de octubre. espérame, ¿Cómo, profe? dijimos que premio Nobel, o sea, del que sea, pero ¿de Ah, bueno. ¿Cómo? quién va a ser el autor? La Madre Teresa de Calcuta. Ah, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. El Adelante. 17 de octubre, el 17 de octubre de 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su ayuda humanitaria y obra en favor de los más pobres. Entre los pobres, según el sitio oficial del Premio Nobel, el comité que en 1979 otorgó el galardón a la fundadora de las Misioneras de la Caridad tuvo en especial consideración el espíritu que ha inspirado sus actividades y que es una expresión tangible de su actitud personal y sus cualidades humanas. A los ojos del Comité Noruego del Nobel, los esfuerzos constructivos para acabar con el hambre y la pobreza y para garantizar a la humanidad una comunidad mundial más segura y mejor en la cual desarrollarse, deben ser inspirados por el espíritu de la Madre Teresa, por el respeto del valor y la dignidad de cada ser humano, afirmaron. ¿Listo? Mira, la Madre Teresa de Calcuta sabía varios idiomas, fue maestra normalista, o sea, estudió la carrera de maestra y tocaba instrumentos y cantaba bien, pero su vida religiosa le ganó y se metió de lleno a esta actividad porque le tocó ver en la India niños y gente tirada en la calle, muerta. ¿Saben de qué? De hambre, de hambre. Cuando él ganó el Premio Nobel de la Paz, le dijeron, Madre Teresa, usted ha ganado el premio. Está invitada a una cena de gala que se le hacen a los que lo ganan ante el rey. Va a haber una cena en su honor como ganadora del Premio Nobel. ¿Qué opina? Dice la Madre Teresa. A ver, ¿en cuánto va a salir la cena a la que voy a estar invitada? Ya hicieron cálculos. En aquellos ayeres, como $10,000. ¿Y ese son en honor mío? Sí. ¿Saben qué? Los cambio, como Chabelo hizo catafixia. No quiero cena, denme los $10,000 y yo sabré qué hago con ellos. Y no le podían decir que no, será una ganadora del Nobel. Y le dieron los 10,000. ¿Y saben qué hizo? Le duró como 3 meses para alimentar a la gente que moría de hambre en su distrito, en donde ella trabajaba, en sus hospitales y demás. Creo que fueron como 3 meses los que cubrió con alimentos para sus necesitados. Es decir, le alcanzó para 3 meses de comida a la gente que ella cuidaba junto con sus colaboradoras. ¿Qué tal, Una cena que le iban a hacer duró 3 meses alimentando. Por eso el Papa Juan Pablo II la admiraba mucho a la Madre Teresa de Calcuta. Tiene un nombre bien raro, porque era rumana o no sé qué, un país donde hay unos nombres bien raros. Pero cuando las monjas entran al convento y se reciben, adoptan el nombre de una santa que ellos admiran, ellas, así como los papas.
adoptan el no. Por ejemplo, el Papa Francisco, por San Francisco de Asís, creo. Toman un nombre de un religioso o religiosa que destacaron y por eso se cambió el nombre de la Madre Teresa. Acuérdense que está Santa Teresa. Hay dos, una de España, Santa Teresa, y una de Francia, Santa Teresita. Muy bien, Pau, su punto. ¿Quién sigue? Otro Yo. premio Nobel, porque Baruch no sabe ni qué. Yo. Ya tengo el mío. Ahorita sigues. A ver, Fernando. Ok. Yo investigué a Gerty Teresa Cori Ajá, por el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. sí. Gerty Cori nació el 15 de agosto en Praga. En 1947 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina junto a su marido Carl Ferdinand Cori y al fisiólogo argentino Bernardo Auxey por descubrir el mecanismo por el cual el glucógeno se convirtió en un ácido láctico en el tejido muscular y luego es resintetizado en el cuerpo y almacenado como fuente de energía. A pesar de que vivió en una época en la que las mujeres estaban marginadas de la ciencia y que tenían pocas oportunidades educativas, fue admitida en la Escuela de Medicina, donde conoció a su futuro marido, Carl Ferdinand, con quien se casó después de su graduación. En 1920, poco tiempo después de 1922, la pareja emigró a Estados Unidos. Debido a esta parte, el deterioro de la situación en Europa, consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Gerty Cori desarrolló su trabajo de investigación en la medicina trabajando con su marido en Estados Unidos. En 1957, Gerty Cori murió producto de la mieloesclerosis. Ok. La fisiología. ¿Qué estudia la fisiología? ¿Cómo funcionan las partes del organismo? La anatomía simplemente te dice cuáles son el corazón, las venas, las arterias. Y la fisiología te dice cómo funciona el corazón, cómo funcionan las venas, cómo funcionan las arterias, los vasos sanguíneos. Es decir, la anatomía nada más los nombra y la fisiología nos dice cómo funcionan esos órganos. Muy bien. ¿Quién sigue? Baruch anda en las penumbras. Israel, ¿ninguno? Sí, yo sí tengo los tres. A ver, el que quieras. Dorothy Crawford Hodgkin, Sí. química británica que recibió el Premio Nobel de Química en 1964. Estudió en Oxford, se especializó en cristología de rayos X. No, cristalografía de rayos X. Dorothy Hodgkin desarrolló la técnica de difracción de rayos X para aplicarla en la búsqueda de la estructura tridimensional exacta de las moléculas orgánicas. Determinó la estructura de la pepsina, los esteroles de la penicilina y la vitamina B12, que posee más de 90 átomos distribuidos en la estructura compleja. En 1969 descubrió la estructura cristalina de la insulina, medicamento fundamental en el tratamiento de la diabetes. Antes fue galardonada por un premio Nobel, como ya lo mencioné, en 1964, por sus estudios sobre la difracción de rayos X, siendo la tercera mujer en ser galardonada. Sus obras a destacar fueron los esteroles, vitaminas y antibióticos. Muy bien. La diabetes, una de las enfermedades número 1 causantes de muerte en nuestro país. ¿Sí sabían eso? Gran cantidad de gente muere por diabetes. Y estas personas se dedicaron al estudio de la cuestión de la insulina, lo que genera el cuerpo humano naturalmente, y que después cuando ya escasea, se tiene que producir en forma artificial, o sea, fuera del cuerpo, a través de inyecciones, que son a las que les ponen a los diabéticos,
cuando les baja la presión o cuando el azúcar se desequilibra en el organismo. Viene la insulina para equilibrar a la gente diabética, pero hay grados de diabetes. Hay una diabetes, como el cáncer, una diabetes más tranquila, llevable, y otra súper destructiva que deja ciega a la gente, gangrena los órganos, les tiene que cortar un dedo, luego el pie, quedan ciegos, algo terrible. Y en México es una de las primerísimas causas de muerte en nuestro país, la diabetes. ¿Quién más sigue? Yo, profe. Estos puntos son para el examen final. Sí, Nada más pregúntenle a Baruch que por qué no entra a clase. porque trabajo, profe. ¿Y eso Salgo qué? a las 6:30. ¿Cómo que y eso qué? Pues, tienes No compromiso. llego, no alcancé a llegar. Cuando digo eso, ¿qué quiere decir? Que tienes compromiso en la escuela. Ok, sí, está bien. O sea, no porque no... Sí me explico. ¿Cómo le haces ahí para equilibrar el asunto? Pues o uno u otro, profe. ¿Tienes horario de salida o No, hasta que acabe. en qué? Como ¿Qué haces? conexiones y mangueras hidráulicas, neumáticas. O sea, que andas de un lado a otro. Sí, sí, sí. Bueno, te damos chance por hoy. ¿A quién escogiste? Órale, pues, gracias. A José Mario Molina Enríquez, Ah, pues ahí está uno de ellos. Premio Nobel de Química en 1995. El científico mexicano obtuvo el Premio Nobel de Química junto con el estadounidense Frank Sherwood Rowland y el holandés Paul Crutzen, por haber advertido al mundo sobre el peligro del adelgazamiento de la delgada capa de ozono que rodea la Tierra. Ahí está uno de los 3 Nobel que dijimos. Nada más que como aquí no lo reconocieron, el premio Nobel se quedó en Estados Unidos, pero físicamente pertenece aquí a México por el científico que es de aquí. Pero como aquí no les hacen mucho caso, en Estados Unidos quedó registrado este premio Nobel. A veces se los dan a 2 o a 3 científicos cuando colaboran en equipo y entre los 3 o 2 logran este descubrimiento, como lo fue aquí, con 3 científicos, lo de la capa de ozono, que es la que... ¿Cuál es la función de la capa de ozono? ¿Alguien sabe? Protegernos de los rayos ultravioleta. Así es, que ahorita está terrible. ¿Sí saben cuánto mide el agujero de la del planeta? Está del tamaño de Texas, ¿no? ¿Perdón? El agujero que tiene es del tamaño de Texas. No, de Estados Unidos y Canadá juntos. Ay, Ahí no es para que vean lo terrible. De ese tamaño está. Muy bien, Baruch. ¿Quién sigue? Ahí está porque me reclama. no, está bien, profe, gracias. ¿Alguien que tenga ¿Yo otro? puedo leer otro? Claro que sí. Arthur McDonald. Trabajó como oficial de investigación en los laboratorios nucleares de Chalk River, al noreste de Ottawa, de 1970 a 1982. En 2015 le fue otorgado el Premio Nobel en Física de manera conjunta con Takaaki Kajita. Nació el 29 de agosto de 1943 en Canadá. Ahí está la Asociación de Científicos. Acuérdense de los Curie, el matrimonio Pierre y María Curie, que ganaron ambos un premio Nobel, como lo vimos en la clase pasada. Va. No saben si Lucy quiere leer. Sí, profe. A ver.
A ver, vamos a escoger uno. Emil Theodor, cirujano suizo, en 1909 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus grandes aportaciones sobre la fisiología, la patología y la cirugía de la glándula tiroides. Estudió en Berna y en otras ciudades europeas y fue alumno de Bernhard von Langebeck en Berlín y el gran cirujano Theodor Billroth en Viena. Kocher ideó un método para reducir la luxación del hombro y realizó estudios relacionados con malformaciones y fracturas óseas. Introdujo nuevas técnicas en las operaciones de hernia y de cáncer de estómago, así como en el tratamiento de las hemorragias internas. Para ello elaboró en 1912 un preparado que se inyectaba y aumentaba la coagulación de la sangre, con el que se podía prevenir y tratar las hemorragias internas. Que son mortales, por cierto. Sí sabían eso, ¿verdad? Una hemorragia interna es súper mortal. Muy bien, Lucy. Vean la gran variedad de inventos, descubrimientos, teorías, aportes que han dado estas mentes brillantes para que el hombre siga avanzando en su bienestar. Porque hay de todo tipo. Premios Nobel. En el arte, por ejemplo, el arte es algo que sensibiliza a la persona y una de ellas es la literatura y es otro de los premios Nobel. Ya lo dijeron Paulina de la Paz con la Madre Teresa. Aquí en Guatemala la ganó una indígena. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Que le quemaron su casa y... ¿Cómo se llama? Una de Guatemala. ¿No lo ubican? Ahora Salgado, algo así, ¿no? Se llama Rigoberta, ¿qué? Ah, Menchú. Esa mera, que sufrió terrible con la persecución indígena en su país. Y ella misma fue encarcelada y demás, y ganó el Premio Nobel de la Paz, justamente. Muy bien, entonces, la siguiente vamos a seguir terminando estos autores. Añadan otro más, porque esto es sumamente interesante, y luego ya en la siguiente clase platicamos sobre el examen de la próxima semana. Entonces añadimos otro autor, y los que no han leído, los autores que no han leído, los completamos para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí. Vale, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Adiós. Adiós. Oh. Bye. Luego